especial. En este Estamos momento yo esperándolo. quiero, sí, en este momento yo quiero presentar un amigo, un compañero, un colega en el área de secretaría ministerial, un hombre de una vasta experiencia. Me gocé cuando estuvo en la actividad de jóvenes, la profundidad con que él pudo hacer su trabajo, me impresionó. Por eso quise invitarlo para que compartiera su experiencia con nosotros y con nuestros diáconos y diaconisas. Un hombre que lo conocí con una flauta en la mano allá en la universidad, fuimos contemporáneos, ese fue un poquito más rápido que yo. Y le tengo un gran aprecio porque el pastor Omar Rivera es una persona de Dios, una persona que el Señor lo usa de manera poderosa. Y hoy los diáconos y diaconisas de nuestro campo van a tener el privilegio de participar de una actividad importante, un seminario importante que nos trae el pastor Omar Rivera. Pastor, bienvenido a la Asociación Dominicana del Nordeste. Estamos muy contentos con que usted esté con nosotros. Así que le dejo los diáconos y diaconisas en sus manos. Muchas gracias, Pastor Jesús Melo. Un placer. Después de una presentación así, yo no sé qué hacer porque... Pero estamos muy contentos de estar con ustedes. Ahí también estoy viendo al Pastor Ciro García. Dios le bendiga. Apreciado presidente, lo queremos mucho por acá. Así es. Reciban todos un saludo caluroso de parte de la Asociación Dominicana del Este, su administración, el pastor Gebris Paulino, su tesorera Lady y el compañero de trabajo, un servidor. Es un placer estar con ustedes. Quiero decirles que estoy muy gozoso cuando el pastor Melo me comentó esto. Yo hablé de inmediatamente con el presidente de la asociación y le dije, pero mira, no se nos había ocurrido hacer algo así. Así que esto es, creo que es inédito en la República Dominicana y quién sabe hasta dónde, que el primer congreso congreso o seminario o entrenamiento de capacitación de diáconos que yo haya escuchado por Zoom. Qué bonito. Dios les bendiga a todos y a todas. Y estamos muy contentos de estar aquí. Veo que aquí hay una cantidad muy linda de personas participando y esperamos con la ayuda de Dios esto sea una gran bendición. Bueno, hermanos, primeramente quiero compartirles mi experiencia. ¿Se oye bien, verdad que sí, pastor? ¿Alguien me puede decir si Se oye bien, pastor, sí. Ok. La experiencia que he tenido como diácono, hace más o menos 35 años fui nombrado diácono. Y quiero decirles, yo tenía como unos 13 años más o menos y lo tomé muy en serio. Fue poco después que me bauticé y una de las cosas que hice fue que visitaba a las personas de la iglesia, los enfermos, los miembros de la iglesia, visitaba a los jóvenes. Poco después también fui consejero de los aventureros y entonces incluía el diaconado. Incluí entonces el diaconado junto con la consejería de los aventureros y visitaba a los padres, visitaba a los aventureros. En ese tiempo, no hace mucho atrás, pues también los consejeros íbamos a las habitaciones de los conquistadores y veíamos si todo estaba en orden, si su habitación estaba bien, hasta si las ropas estaban enganchadas todas con las perchas mirando hacia una misma dirección. Todo eso increíble. Ya eso no se usa en ese tiempo. Yo no soy tan viejo, pero tengo 47 años, 48. Pero fue mi primer cargo en la iglesia y lo cogí muy en serio y lo he tomado muy en serio y he tratado de donde quiera que voy a hacer reformas, reformas importantes en
el cuerpo de diáconos donde me encuentro. La última reforma que pude hacer en el departamento de diáconos fue en una iglesia donde fui pastor por mucho tiempo, casi 7 años en esa iglesia, en la iglesia central de San Pedro de Macorís. Una iglesia muy, muy especial, muy sui generis, con una hermandad bastante variada. Y ahí hicimos equipos de visitación, diaconisas y dorcas. Eran equipos de visitaciones donde habían 2 hombres y 2 damas, un anciano con un diácono, una diaconisa con una dorca. Y estos 4 formábamos equipos de visitación y donde llegábamos a las casas, entonces, como ya gozamos de cierta tecnología, se tiraban fotos y la enviaban al grupo para ver cómo iba la visitación. Y se gozaron esa gente mucho. Entonces, ¿qué pasa? El diácono mira algo como hombre. El diácono como hombre los hombres somos muy generalistas, pero la mujer diaconisa es más detallista. La mujer le mira el rostro a los niños, el rostro a la señora y ya hace profecías impresionantes. El diácono mira otras cosas. El anciano preocupado por la alimentación y el crecimiento espiritual, y la dorca preocupada si las cosas materiales del hogar van bien. Así que hacíamos un equipo de visitación de esa naturaleza y Dios fue muy bueno porque la iglesia se sintió en una iglesia un poco grande. Era bastante desafiante poder visitarlos todos. Entonces nos dirigíamos a través de los tentáculos de los diáconos y diaconisas. Y una de las reformas que hicimos, y que no es ninguna reforma, simplemente volver al modelo del doulos, que es siervo, del que nos habla la palabra de Dios. Doulos, diáconos, que mira a través, la palabra día quiere decir a través de. El diácono tiene que ir a través de la iglesia, a través de sus necesidades. El diácono es como un anciano, pero con mayores tentáculos. Y yo quiero hablar con ustedes acerca de 2 áreas con 2 subdivisiones de los diáconos. La primera es una área que es intrapersonal. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que el diácono tiene, y voy a incluir aquí las diaconisas, tiene que tener marido de una sola mujer, ¿verdad? O sea, que sea comedido, prudente, dice, no dado al mucho vino, no pendenciero, ni buscador de ganancias materiales deshonestas, sino más bien laborioso, que es respetuoso con los demás. Algunos han confundido el diaconado con la Guardia Nacional de la iglesia local, lo cual es muy distinto. El diaconado es el pastor que va a través de la iglesia. Es el pastor fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, con responsabilidades menos amplias que el anciano, pero tan amplias como el anciano. Así que yo como diácono, incluso los que son diáconos, cuando van a la embajada americana, se les reconoce como cierto nivel, porque para el americano presbiteriano o católico o el diácono que es bautista, es un cargo de mucho respeto. ¿Cómo podemos, y yo voy a decir, Pastor Ciro y Pastor Melo, recuperar ese respeto que hemos perdido? Unos ancianos una vez nos dijeron, tenemos que recuperar ese respeto que hemos perdido. Y yo les dije, el respeto no se recupera, se gana. ¿Cómo se gana?
Cuando los ancianos, los diáconos y diaconisas visitan las personas en sus casas, con visitas no de cherchas, y no de ir a jugar, ¿cómo se llama esto? Dominó, sentarse con la gente, sino que el diácono va y le pregunta a la hermana, hermano, ¿cómo está usted? Vinimos a orar por usted, hermano. Ese hermano es un hermano que le va a guardar un respeto forever, para siempre. Cuando ese hermano le ve a usted en la iglesia, lo va a ver a usted como una persona distinta, digna de respeto y honorable. Esas visitas en formas multiplicadas van a hacer que la mayoría de los hermanos de la iglesia, vamos a decir que en esta semana usted visitó 5 hermanos, 5 familias, 4, 5. La próxima semana 4 familias más. Y su iglesia está compuesta por unas 20 familias. Cuando usted ya ha pasado unos 2 meses, ya la iglesia entera va a tener un concepto más respetuoso de usted. Lo mismo sucede con los ancianos, lo mismo sucede con las diaconisas. Y yo sugiero que si la diaconisa va a salir con el diácono, salgan 2 diaconisas y un diácono, pero no un solo hembra con un solo varón, a menos que sean familia, primos, tíos o hermanos o esposos o algo así por el estilo, pero para que haya prudencia y no haya malos entendidos. Por aquí vino el diácono y la diaconisa, ¿sí? O llevar un jovencito con usted. Entonces, hermanos, eso va a atraer el respeto, la admiración. Y trate de no ganarse el respeto por amor al respeto. Ganes el servicio por amor el respeto por amor al servicio que hacemos para Dios. Yo les voy a decir, ahora yo no tengo iglesias, ahora yo soy secretario ejecutivo. Ahora yo soy el director de vida familiar y el secretario ministerial de la Asociación del Este. En la iglesia local donde yo asisto, cuando no tengo ninguna otra iglesia donde ir, yo trato de ir 1 o 2 veces al mes a mi iglesia local cuando no estoy en otras iglesias. ¿Sabe cuál es? Yo no tengo cargo local en la iglesia, pero ¿sabe cuál es mi cargo favorito? Yo le dije al pastor, yo voy a ser diácono en la iglesia. Entonces, nos compusimos, un anciano de la iglesia y yo, nos ponemos al frente de la iglesia y le damos la bienvenida a los hermanos que van entrando. Ese es uno de mis pasatiempos favoritos porque me gusta tratar bien a las personas que van entrando a la iglesia, porque esa es la primera impresión de las personas que vienen y entran a la iglesia. Y a veces el tesorero y yo nos paramos en la puerta de la iglesia y le damos la bienvenida, le buscamos los asientos en la iglesia, buscamos la forma en que la iglesia se sienta bien. Y yo soy secretario ejecutivo de la asociación. O sea, a mí no se me quita un pedazo. Eso es honroso y honorable. Eso es grandioso. Yo estoy practicando en mi iglesia lo que los ángeles del cielo están practicando en las puertas perlinas antes de nosotros entrar al reino de los cielos. Ellos son los que nos van a dar la bienvenida. Cuando el diácono y la diaconisa, con una linda sonrisa y un trato amable que nos debe caracterizar a todos, ¿sabe lo que pasa? Que los hermanos y visitas se llevan una imagen de Dios en sus mentes y en sus ojos. Los niños se llevan una imagen de Dios. Ahora, no existen diáconos que sean gruñones, ni diaconisas que sean gruñones. Si alguno hay, fue que se coló. Pero en esta iglesia no lo existe. Mire como dije, si alguno hay, fue que se coló. Y si se coló,
Más le vale que busque la gracia de Dios, porque va a tener condenación si no usa la gracia y la simpatía divina. ¿Por qué? Porque en el momento en que los diáconos o diaconisas no dan la impresión adecuada de Dios, usted y yo estamos distorsionando el carácter de Dios delante de los niños y de los hermanos. Y hago una pausa así como para meditar. Los diáconos y las diaconisas son la cara de Dios y los ángeles cuando los hermanos llegan a la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo? De acuerdo, pastor, estamos de acuerdo. Quiero leerles, amén. Entonces, el oficio del diácono tiene antecedentes en la iglesia cristiana. Sucede que en la iglesia cristiana, a medida que fue creciendo, después que Jesús se fue a los reinos de los cielos, la iglesia cristiana no es como aquí en la República Dominicana, que todos son dominicanos y unos cuantos extranjeros, aquí y allá. Pero en Jerusalén había de todo. Muy específicamente, ustedes han escuchado la palabra Dominican York y Dominican puertorriqueño. Habían judíos que habían nacido o se habían criado en otras partes del territorio europeo y mediterráneo. Entonces, habían unos hermanos de la iglesia que se llamaban griegos, pero que no eran griegos 100%, sino que eran griegos por crianza, porque habían nacido y estaban aquí, o porque sus padres habían estado trabajando allá y estaban aquí, pero por alguna razón, usted ha visto que hay gente que como que tiene ese jaladito que es de otro, por hablar, es como de otro país. Entonces, los discriminaban. Y eso causó indignación en muchos cristianos y llamaron a los apóstoles y a los ancianos, miren, están siendo discriminados las viudas griegas de las viudas hebreas. Entonces dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros que estamos predicando, dejemos de predicar para hacer el trabajo de servir a las mesas. O sea, nombremos diáconos que sean hombres de valor, de inteligencia, lleno del Espíritu Santo. Fíjense que estas características no son de recién bautizados, que a veces vienen a la iglesia personas recién bautizadas y la ponen de diáconos de una vez. Y yo le voy a pedir disculpas a aquellos que quizás tengan poco tiempo en la iglesia y fueron nombrados diáconos o diaconisas. No se apure, siga para adelante. Encárguese usted de tener una profunda relación con Dios. Un diácono no puede ser un neófito en la fe. Pero si usted es uno de ellos, como hombre o mujer, busque tener una experiencia profunda con Cristo. Voy a decir lo siguiente, un diácono no puede ser un recién bautizado, a menos que usted como recién bautizado ya venga de una iglesia, de una experiencia espiritual que ya sepa, porque hay personas que se bautizan y tienen una experiencia espiritual distinta. Esto es bastante relativo. Un diácono es un copastor, servidor en la iglesia, que se encarga no solamente de las condiciones físicas del templo, sino también de la condición espiritual de los miembros de la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? Que los diáconos, uno de sus deberes es visitar los huérfanos, las viudas, los pobres y los hermanos de la iglesia. Sí. Y que no se enojen ni tomen envidia los ancianos y ancianas, porque ustedes son ministros de Dios, dulos, siervos de Dios en este aspecto. Ok, entonces hay antecedentes cristianos. ¿Por qué fueron nombrados diáconos? Porque hubo una necesidad de atención, de asistencia social.
Pero para esa asistencia social no podía ser cualquiera. Tenía que ser un hombre lleno del Espíritu de Dios, capaz bíblicamente de defender la doctrina de la iglesia. Uno de esos diáconos muy prominentes, quiero decirles que el primer mártir de la iglesia cristiana fue un diácono. No fue un anciano, no fue un, ¿cómo se llama esto? No fue un apóstol, ni un discípulo. El primer mártir de la iglesia cristiana después de Cristo fue un diácono. Después que hubo mártires o ese mártir diácono, es que hubo entonces mártires, discípulos, apóstoles y ancianos. Pero no fue así. ¿Y por qué fue un diácono el primer mártir cristiano? Porque ese diácono estaba tan lleno del Espíritu Santo y dominaba la palabra de Dios de tal forma, óiganme, que sus argumentos eran irresistibles. Se veía la presencia del Espíritu Santo en esa persona, en Esteban. Y quiero decirle que la palabra Esteban quiere decir corona. Esteban, viene de la palabra Estéfanos, quiere decir corona, corona olímpica, de alguien que ha corrido y ha ganado la corona de los griegos, que era un laurel que se ponía entre las, aquí y acá. Pero Dios nos tiene una corona incorruptible a todos nosotros. Este es el trasfondo de los diáconos. Este es el antecedente. Así que nos sigue diciendo en esta charla, dice que los diáconos, después de estos antecedentes, también hay principios. Y es que por estos principios son elegidos. Había un número y el número eran 7 diáconos que representaban o conveniencia del número de aquellos de las congregaciones en que habían de ministrar. Y no tienen la intención de ser una regla para todas las ciudades, pero era una cantidad que se eligió porque habían ciertas cantidades de hermanas y hermanos que necesitaban asistencia. Me imagino que si hubieran muchos más hermanos, entonces hubieran elegido más. Número 2, cualidades generales. Según el libro de Hechos, capítulo 6, verso 3, nos dice que tenían que tener buen testimonio, limpieza de vida santa, que atestiguara a otros, que conociera la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, según Hechos 6:3. Apreciados diáconos, ustedes y diaconisas, ustedes y yo, estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y de su palabra. Y sobre todo, de tener un carácter como el de Jesús. El apóstol aclara que en sus próximas palabras, que en el examen, la prueba de los escogidos de la regla enunciaba debía ser esta, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí 1 Timoteo 3:10? Pablo le dice a Timoteo que los diáconos sean sometidos a prueba. Los diáconos no necesariamente tienen que ser ungidos inmediatamente. Pueden ser sometidos a prueba. Entonces, debido a eso, cuando yo estaba en mi último distrito, hicimos lo que se llaman diáconos junior. Hicimos 3 líneas de diáconos. Diáconos regulares. Diáconos junior, que eran diáconos jóvenes. Y diáconos kids, que eran diáconos niños que lo poníamos a abrir la puerta, ayudarle a los diáconos. Ellos eran los ayudantes de los diáconos. Así había una generación de diáconos. Estoy hablando de una iglesia de aproximadamente 400 miembros. Y lo mismo hicimos en otras iglesias más pequeñas. Se llegó a tener un semillero de diáconos que para las futuras generaciones la iglesia iba a saber quiénes podían ser diáconos, porque ya tenían diáconos que iban en función.
Estos diáconos kids no eran ordenados. Lo que hacíamos era una ceremonia en la iglesia, invitábamos a los niños, diáconos kids o diáconos niños, y le decíamos a la iglesia, estos son los siervitos de Jehová que van a ayudar a los diáconos. Denle el mayor respeto. Y orábamos por eso. Y miren, esos niños se sentían que eran más puntuales que los diáconos. Y, y le decían a su papá, llévenme temprano a la iglesia, que tenemos que servir. Lo tenían a soga corta, como decimos algunos. Aquí que tantas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué hicimos esto en la iglesia, en el distrito? Porque hay un principio en 1 de Timoteo 3:10. Sométanse a prueba primero. Con ancianos, en esto no nos fue muy exitosamente, ancianos junior, que son ancianos que no son ungidos, pero que son nombrados y reconocidos por la Junta de Nombramiento, pero no como ancianos oficiales, sino como ancianos auxiliares. Ahora, estos diáconos kids y los diáconos junior eran nombrados por la junta de iglesia o por la junta de nombramiento, para que ellos sintieran el peso de que la iglesia esperaba de ellos lo mejor. Entonces, el director de diáconos custodiaba que todo ese equipo fuera apropiadamente entrenado y guiado. El diácono, director de diácono, es un pastor de los diáconos y le ayuda a los demás a poder ver el carácter de Jesús a través de ellos. Muy bien, continúo. Número 3 de esa sección, obra. En cuanto a la obra del diaconado, el cuidado de los pobres y de su cargo especial. Y la manera de lograrlo es con las contribuciones y donaciones de la iglesia que se entreguen a ellos y junto con ellos las diaconisas y también las dorcas, a quienes se les confía su distribución según lo requiere caso en particular. Ahora, quiero decirles que los diáconos tienen una labor personal y esa labor personal es intrapersonal. Número 1, intrapersonal, consigo mismo. Como dije, una labor intrapersonal, número 1, consigo mismo. Usted debe ser un hombre de oración, un hombre que lea la palabra de Dios, un hombre que pueda estudiar y una mujer que estudie las doctrinas de la iglesia. Número 2, una labor interpersonal. La primera era intrapersonal, la segunda es interpersonal. Una mujer diaconisa, un hombre diácono que tenga buenas relaciones con los demás. Los diáconos y diaconisas deben ser la simpatía de Dios encarnada. ¿Cómo dije? La simpatía de Dios encarnada. Miren, cuando le voy a hacer un chisme de esto, ¿le gusta el chisme o lo entretienen? Le hago un chisme, levanten la mano los que quieren que le diga un chisme de diácono. Un chisme de diácono ministerial. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí va. Cuando yo era pequeño, en la iglesia central de Atomayor del Rey, yo tenía quizás unos 4 o 3 años. Había un diácono que yo le tenía mucho miedo, porque yo creía realmente que los diáconos eran como ayudantes de Satanás. Yo creía que eran demonios o algo así por el estilo. Le estoy confesando mis pecados. Mis pecados, no, mis malas concepciones. Porque antes los diáconos, cuando éramos pequeños, pues tenían el permiso plenipotenciario de los padres para que nos jalaran las orejas, nos dieran pela o cosas así por el estilo. Una cosa increíble. Y un día había uno de estos diáconos amorosos, muy lindo diácono. Bueno, le voy a decir quién fue. Fue el papá de Henry Veras, que era diácono. El papá Henry Vera fue pastor allá en Nordeste y también fue presidente de ustedes. Y el papá de Henry Vera, saliendo de la iglesia, me abre los brazos con todo ese cariño que tenía ese señor. Y yo le dije, no, apártate de mí, Satanás, no te quiero, no me toques. Y este señor, con toda esa simpatía, pero
por el comportamiento de un par, hijos de Dios, se dañó también el señor Veras. Pero después, cuando estaba más grandecito, yo iba a su casa y le decía, señor Vera, ¿usted se recuerda cuando usted trataba de agarrarme? Porque decían que yo era como un poquito inquieto, pero yo no creo eso, porque yo siempre me imagino que yo era tranquilo. A lo mejor solamente recuerdo, Pastor Ciro, los momentos cuando estaba tranquilo, nada más. Pero era interesante el concepto como niño que yo tenía y le voy a decir, el concepto que yo tenía del diácono era el concepto que yo tenía de Dios. Entonces, la parte intrapersonal, que tiene que ver con tu persona, tu relación con Dios, la parte interpersonal, que tiene que ver con tu relación con tu esposa, si estás casado o si estás casada. Número 2, con tus hijos. Y número 3, con tus vecinos. Y número 4, con tus hermanos de la iglesia. Entonces ya vimos la labor intrapersonal, que es mi labor mía con Dios, mi espiritualidad. Hay personas que tienen una espiritualidad enfermas. Aquí nadie tiene ese problema. Que tienen una espiritualidad enferma porque tienen un concepto falso de Dios. Ahora, aquí nadie tiene ese problema, gracias a Dios. ¿Verdad que no, Mari? Claro que no. Te estás riendo, Mari. Ok, entonces, ahora, hay otra labor, todo esto tiene que ver con intrapersonal, interpersonal. Estas labores son internas. Ahora, hay otra labor que es externa. La primera debe estar saludable y la segunda va a estar saludable también. Esta labor es la labor externa local y la labor externa de la iglesia local y de la iglesia fuera de la iglesia. De la iglesia dentro de la iglesia interna y de la iglesia fuera de la iglesia externa. ¿A qué me refiero? Cuando hay cultos en la iglesia, cuando hay reuniones en la iglesia, tú tienes una labor local interna. Cuando hay visitación, tú tienes una labor local externa. Ahora, hay diáconos que creen que su labor solamente se circunscribe a la labor local interna, cultos. Esto es lo que quiere el enemigo que tú creas. No, falso. Mentira del enemigo. Bíblicamente, nuestra labor no es exclusivamente local, interna, sino que también es local externa. ¿Cuál es la local interna? Número 1, la local interna es del bienestar del cuerpo físico de la iglesia, del templo, como también de que todas las cosas se manejen bien, como ahora que estamos en el coronavirus, que los hermanos tengan higienización adecuada, que los hermanos hayan pisado la alfombra con el debido, si es que hay los aparatos de forma de detectar si tiene la temperatura adecuada o algo así. Algunas iglesias todavía no podemos tener eso, pero en algunas sí. Pero tener esa forma adecuada y buena de tratar a las personas, que cuando entren sientan que pasaron por buenas manos, por diáconos amables. Esta labor local interna también tiene que ver. Hay un bombillo que hace 2 meses no prende, pero ¿cómo es posible eso? Coja y dígale al tesorero que hay una necesidad de reemplazo de un bombillo. A veces no son cosas que requieren dinero más que diligencia. Ahora, la labor local externa, ¿cuál es? Visitar a los enfermos, notificar. Si usted no puede, porque ahora mismo con el coronavirus no puede, llámelos y ore por teléfono, o por WhatsApp, o por un Zoom, que hay Zoom gratis como este, pero este no es gratis. Hay Zoom gratis que usted lo puede usar por 45 minutos y lo prende cada 45 minutos. También esta labor local externa tiene que ver con contribuir con las dorcas o diaconisas para ayudar a que, en la medida en que la iglesia tenga las posibilidades, ayudar a los más necesitados.
Ok, entonces yo creo que hasta aquí ha sido suficiente. También queremos terminar con las siguientes recomendaciones. Recomendaciones de valores. Fidelidad. Se le ha encomendado a usted una responsabilidad de administrar la parte del presupuesto de la iglesia que se designa a mantenimiento de la iglesia. Hay iglesias más grandes que tienen su cuerpo de mantenimiento que no son los diáconos, y los diáconos no se dedican a eso. Otras iglesias que en la mayoría de los casos los diáconos son los encargados de velar por eso. Fidelidad, devolver los recibos, las facturas a la tesorera. Usar todo fielmente. Efectivamente, los miembros de Cristo que sufren necesidades también, etcétera. Número 2, compasión. La obligación y el deber de aliviar las necesidades de los santos y los pobres, y que nunca debe hacerse a menos que se identifiquen con ellos y las necesidades con una empatía generosa se ponga en lugar de ellos. Número 3, prudencia. Hermanos, diáconos y diaconisas, a veces en algunas iglesias, algunos diáconos quizás se la pasan merodeando por fuera y nunca entran a un culto. Es importante que seamos prudentes con el uso que le estamos dando de nuestra influencia. Algunos jóvenes uno les dice, entren, sí, pero usted no entra. Y le dice, usted no entra. Diáconos, hagamos itinerarios donde no todos siempre tengamos que estar merodeando por ahí. Vamos a permitirnos sentarnos con nuestras familias, que en algún momento nuestros líderes también nos vean que somos padres, que somos madres, que estamos con nuestras familias y nuestros hijos. Hay diáconos que rara vez se sientan con su esposa. Y les voy a decir un pecado oculto. Hay diáconos que les gusta ser diáconos para no sentarse con su familia. Ay, 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 ¿qué dije? Claro, aquí nadie tiene ese problema, gracias al Señor. Muy bien. Lo último es diligencia. Las tareas que como diáconos nos ha tocado, debemos ser diligentes. No dure mucho. Hay una pared que se está craqueando. No dure toda la eternidad con esa pared craqueando. O la puerta de la entrada que está arrastrándose y se está cayendo. No, ¿cómo se llama? Busque la forma. Y muchas veces, más que el dinero, es la diligencia. La diligencia, seamos diligentes. Recomendaciones a la congregación, aunque aquí ya yo debería hablarle a la congregación, no a ustedes, y es que la congregación debe verlos a ustedes como hombres y mujeres ministros de respeto. Pero recuerden lo que le había dicho anteriormente, el respeto no se exige como líder de iglesia, el respeto se gana. ¿Cómo se gana? Haciendo nuestras labores locales internas y locales externas con amor y con humildad. Y que cuando venga el diácono de los diáconos, el líder de los líderes, el pastor de los pastores, nos diga a cada uno de nosotros, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios les bendiga a todos. Y gracias por permitirme la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted, mi pastor Omar Rivera. Usted fue mi maestro en la UNAD. También, wow. Sí, sí. Ustedes me están haciendo sentir viejo a mí. Yo lo admiré mucho. No, pastor, usted sigue siendo joven. En el caso mío, pastor, yo hice la comparación que estudiamos juntos, pero fue que yo fui viejo, yo fui con mis 2 hijos ya, para que Sí, la sí. gente no piense que usted es viejo, que viejo soy yo. Aunque tú tienes más pelo que yo, Melo. Sí, pero eso es la sabiduría que te llevó los pelos, no es Sí, no, la que va. inteligencia, Sí, esa capacidad. no, porque ahí tenemos al pastor Ciro que tiene la sabiduría encarnada, pero a él no le pasó lo mismo que a nosotros. No. Mira, hay Qué una cuanta bueno, qué bueno. pregunta, hay una cuanta pregunta Sí, ahí que te llegaron. adelante. Sí, Figueroa. sí, vamos adelante con la primera pregunta y yo creo que, pastor, es importantísima.
¿Podría, por favor, decirnos brevemente qué debemos hacer en una visita a la casa de los hermanos? Ah, muy interesante, muy apropiado. Miren, lo que debemos hacer en una visita en la casa de los hermanos tiene una regla muy parecida a lo que los ancianos también hacen. Sin embargo, hay algunos elementos que son básicos. Por ejemplo, en el momento en que estamos viviendo, las visitas deben ser muy cuidadosas. Yo, por ejemplo, como secretario ministerial, visito a los pastores y también visito a los líderes coordinadores que tienen que ver de algún modo con algún ministerio que dirijo. Los visito de afuera, los pastores le llevo pancartas, por ahí ando en mi carro, mis niñas y yo le llevamos pancartas. Ahora hay que pensar en formas creativas de visitación. Y una de las formas creativas que hacemos es, si yo voy en un carro, puedo entonces prender una música. Yo le digo de antemano a los hermanos que voy a pasar. Si no puedo, pues no siempre uno le puede decir de antemano. Pongo una música en el carro. Si no tengo una musiquita, hay unas bocinitas pequeñas. Déjame ver si tengo una de ellas aquí. Unas bocinitas pequeñas que uno anda con ellas, unas bocinitas negras. Y, y uno puede llevar esa musiquita. Yo cuando era pastor de iglesia, pues llevaba esa bocina en mi mochila y cuando llegaba la gente se preocupó y ponía una pista. Ahora con algunos tienen unos celulares y pueden poner pistas de los himnos de la iglesia o buscar himnos y cantar con los hermanos. Un himno, aunque sea un himno o un corito, o pedirle al hermano, número uno, ¿cuál himno le gustaría que cantáramos con usted? Número uno, la música es muy importante. Usted puede cantar de afuera o puede cantar de adentro. ¿Cómo se sienta cómodo? Si usted no canta, tampoco no se sienta obligado a hacerlo. Y si no se siente cómodo haciéndolo, tampoco. Número dos, orar con los hermanos. Usted puede decirle, hermanos, lo primero que debe hacer, hemos venido aquí del cuerpo de diáconos a hacerle una breve visita pastoral. Cuando usted dice así, porque recuerde que usted puede hacer visita misionera, visita pastoral o una visita misionera. Más apropiado es una visita misionera porque los ancianos son los que usan la visita pastoral. Vinimos aquí a hacerle una visita misionera breve y a orar por usted. Número dos, tres, hermana o hermano o familia fulano de tal. ¿Les gustaría a ustedes que oráramos por algún aspecto específico y especial? Y ahí usted se va a dar cuenta de algunas necesidades. Ay, por mi mamá que está enferma. ¿Y su mamá dónde está? Está aquí en una habitación. Bajo reglas normales, pudiéramos visitarla si es que se puede y es apropiado. Pero recuerden que debemos ser prudentes. Podemos orar por esa persona. ¿Qué tiene la hermana? A veces es una operación que a nadie quiere decir de qué es, no vayamos a insistir. Tiene cáncer, tiene coronavirus, no, no, no. No pidamos más información de la que muchas veces nos dan para que no nos cojamos por curiosos, sino que seamos apropiados. Y ahí usted puede darse cuenta qué necesidades hay. Si va con una diaconisa, la diaconisa sabe muy bien cómo averiguar si la comida está floja en la casa o no. Esa pregunta le conviene más a la diaconisa o a la dorca que al diácono, como que le pega más. Pero hay diáconos que la saben hacer igualmente. Después de orar, no dure mucho tiempo ahí, no hable de política, no hable de deporte, porque se va a desvirtuar, ¿cómo se llama? La naturaleza de la visita. Y ustedes saben que a veces ganaron las estrellas o los toros o no sé qué, y eso pone a uno caliente y uno quiere hablar de eso con todo el mundo, como si fuera el evangelio del mensaje del tercer ángel para que todo el mundo lo sepa, aunque ya todo el mundo lo sabe por la noticia, pero queremos seguir sazonando. Entonces, esas cosas son buenas para conectar, pero no para hacer de ellos el centro de la visitación. Uno puede conectar con alguien. Otra cosa que pudiéramos hacer es, ¿usted tiene algún ser querido que no conoce el evangelio, que a usted le gustaría que oráramos por esa persona? También algo que puede hacer el diácono es descubrir
¿Tiene folleto de escuela sabática? ¿Le hace falta el folleto de escuela sabática? ¿Cómo está su ida a la iglesia? He notado que hace 2 semanas hay algo que podamos hacer nosotros para que usted pueda ir a la iglesia. Recuerden que somos siervos, podemos ayudar, ¿verdad? Así que ese tipo de cosas, pero no quiero que ustedes se circunscriban a eso, sino que sean creativos y también puedan hacer a partir de estas ideas, puedan hacer sus, ¿cómo se llama? Planes que ustedes crean que también pueden ser muy buenos. Ustedes pueden tener otras ideas. Sin embargo, que las ideas no sean tan buenas, que la visita sea tan cargada y tediosa de cosas. Excelente, pastor. Otra preguntita. ¿Cómo tratar a niños muy traviesos en el templo sin ser gruñones? Así dice la pregunta. Oh, excelente pregunta. Excelente pregunta. Miren, nosotros como dirigentes de la iglesia, somos dirigentes porque la iglesia nos nombró y de algún modo vio que nosotros éramos celosos con las cosas de la iglesia. Nuestro celo debe ser con la iglesia miembro, más que con la iglesia templo. ¿Me doy a entender? Debemos ser celosos con los miembros, más que celosos con el templo, porque los miembros son la iglesia. Debemos ser cariñosos y cuidadosos. Estamos en tiempos muy distintos donde quizás un diácono, una diaconisa que agarre a un niño por un bracito en forma fuerte puede ser denunciado por el niño, porque los niños le enseñan cosas en la iglesia, en la escuela sobre estas cosas. Y debemos ser muy cuidadosos y prudentes. Podemos hablar con el papá, podemos pasarle la manito por la cabeza, decirle lo que tengamos que decirle con mucha amabilidad. Mi niña, vamos a entrar a la iglesia. Ahora, si es una niña, yo les recomiendo a los diáconos que hablen con diaconisas. No, si usted cree que la niña está un poquito incómoda, hable con una dama que le ayude. ¿Ok? Porque ellas saben y tienen una gracia especial. Si usted ha usado todos los canales, perdón, un momentito, y se siente impotente y ha usado todos los canales, llame a otros diáconos o a otras diaconisas que le acompañen. Llame a los padres. Pero no vamos a maltratar físicamente, agarrar, lo que son apretones, un enunciamiento de hablar muy fuerte a los niños, todo eso se considera como abuso. Y la mano del que acaricia la cabeza de mi hijo, acaricia el corazón del padre. ¿Me debe entender? Y en la medida, usted no va a perder nada con ser simpático, con ser cuidadoso, con ser prudente. Al contrario, va a estar enseñando a ese niño. Y yo les quiero decir, muchos de los niños traviesos de la iglesia son hoy pastores, maestros. Mírenlo a esos niños traviesos e inquietos, mírenlo como futuros líderes, tienen una energía. Una de las cosas que también yo hago y hemos hecho, que cuando esos niños son inquietos y no pueden estar tranquilos en la iglesia, le damos un cargo. Claro, ese cargo es entre nosotros. Y ese cargo generalmente es, usted me va a ayudar aquí en la puerta. Y hermanos, quiero decirles que en un 90% eso funciona. Usted va a seguirme cuando yo lleve los platillos y va a ver lo que yo hago. Porque esos niños inquietos que no hayan que hacer y están buscando algo que hacer y tienen una energía tan grande, y cuando usted le busca un deber, sienten que usted es el general y ellos son los soldados. Esta es una de las cosas que más nos ha ayudado en este sentido. Usted va a donde el papá y le dice, mire, usted me va a dejar
a Carlitos conmigo 1 hora. Él va a ser mi ayudante y él va a abrir los ojitos así grandes y él se va a sentir muy bien y lo va a coger tan en serio que la semana que viene dice, ¿usted quiere que yo lo ayude otra vez? Esas son una de las formas creativas. Así que seamos creativos en esto, evitemos al máximo, y yo diría al 100%, el tener que usar el alto tono de voz o los apretones o las miradas inadecuadas, porque recuerden que nosotros somos la imagen de Dios para esos niños. Adelante, sigue. Sí, pastor, estaba abriendo el micrófono. Tenemos una última pregunta, hay varias realmente, pero hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo sé que soy llamado a ser diácono o a ser diaconisa? Si usted siente celo por las personas y no por el templo, puede ser que usted sea llamado para ser diácono. Si usted siente más celo por las paredes del templo que por las personas, probablemente usted fue llamado a ser ingeniero, maestro constructor o limpiador o algo así, pero no diácono. Diácono es un siervo de personas. Siervo de personas, no de edificios solamente. Número 2, si usted es una persona que siente pasión o alguna inquietud por el bienestar de los demás, es muy probable que Dios le esté llamando a servir como diácono o cualquier otra área donde pueda servir en la iglesia. El diácono tiene como principal objetivo, el diácono auténtico y la diaconisa auténtica, servir a las personas. No limpiar los bancos, eso es secundario, no limpiar la iglesia, eso lo puede hacer hasta un robot, pero servir a las personas no. Dar la bienvenida, siente ganas de que alguien encuentre un asiento donde sentarse. Muy probablemente usted tiene un llamado a ser diácono. Ahora, si los que me están escuchando hay gente que cree que no tiene el llamado para ser diácono, you better do it now. Hágalo ahora y dígale al Señor, mira, yo no me siento llamado, pero ponme el amor, ponme el corazón. Yo tengo un lema en mi ministerio y mis hijas. Y cuando me despedí de la última iglesia donde pastoreé, me regalaron un marco, 2 marcos que dicen, las personas son más importantes que las cosas. Oigan bien, diáconos, esto yo lo aprendí de Jesús leyendo los evangelios. Si tú entiendes que las personas son más importantes que las cosas, tú puedes ser pastor, administrador, diácono, diaconisa, director de jóvenes. Las personas son más importantes que el micrófono. El diácono ve que ese niño cogió ese micrófono y lo dejó caer. El diácono se le encendió la ira del Señor y la indignación del sacerdote Fines y va allá y le da un manoplazo. Usted recibió un llamado del otro, pero no de Dios. Un diácono conforme al corazón de Dios va, agarra el micrófono, agarra el niño, le pasa la mano por la cabeza. ¿De quién es este niño? Que parece que quiere ser pastor. Este niño tiene ganas de predicar. Hermanos, un micrófono que cuesta 2 o 3 mil pesos se puede comprar, pero la imagen de Dios no se compra. ¿Cómo se llama? La mala impresión no se compra. Alguien dijo, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Si la madre se le botó la leche en ese banco recién hecho, de ahí de la iglesia central de X donde usted está, el diácono se enoja y le dice a la madre, pero ¿cómo es posible? Usted no tiene un lugar. No. Busque un pañito, no se apure, que ese niño que usted está alimentando mañana va a comprar 2 o 3 docenas de bancos. Las personas son más importantes que las cosas. Les voy a decir algo, las personas son más importantes que el sábado y que la ley, porque Dios le dio la ley y el sábado a las personas y no creó a las personas para el sábado ni para la ley. Fue para ti y para mí. Entonces,
querido hermano y querido diácono, ¿cómo yo sé que yo estoy siendo llamado? Cuando entiendo que tengo un ardor de servir a la gente, más que de poner las cosas en orden que están en la iglesia. Pastor, se abrió la gracia para una más y es la siguiente. ¿Qué le pasa a la ordenación de una persona, o sea, a ese ungimiento que se le hizo a un diácono o a una diaconisa? ¿Qué le pasa a ese ungimiento? Si esa persona se apartó de Cristo, como decimos, se fue de la iglesia, tuvo algún problema, fue defraternizada esa persona, volvió a la iglesia, fue bautizada y ahora fue nombrada una vez más como diácono o como diaconisa. ¿Qué le pasa a ese ungimiento que se había hecho? Bueno, ese caso está sucediendo. Recientemente hablé con alguien en una reunión de ancianos y me dice el anciano, de nuevo. Y yo era anciano antes de, esto no me cuadra, esto no me cuadra, hay algo malo aquí. Quizás la experiencia de lo que tú me estás preguntando y la naturaleza de tu pregunta, también algunos de los que están aquí han pasado por esta experiencia, no sé quién, pero de acuerdo a cómo está el manual de la iglesia es que pierde su ungimiento. Hay tres cargos en la iglesia adventista del séptimo día que requieren ungimiento u ordenación. Una es los diáconos, que es el primero, y las diaconisas. Eso no es cuestionable, eso está dentro de nuestro manual adventista. Quien no lo quiera así ordenadas, pues no es un asunto de discusión, es simplemente que está dentro de nuestras pólizas, las diaconisas y los diáconos son ordenados. Si la iglesia no se siente cómoda ordenando diaconisas, entonces no debe nombrarlas. Pero si las nombra es porque debe, también ordenarlas. Ahora, si no se siente cómodo ordenándolas, pero si la quiere, puede ponerla como diaconisa auxiliar o diaconisa junior, o como alguna iglesia lo hacen, diaconisa kids, que son diáconos chiquitas, unas niñas, y a medida que vayan creciendo van tomando la responsabilidad para sentir el cargo de poder tener la ordenación. Número 2 son los ancianos. Están los ancianos y ancianas, que de acuerdo al manual de iglesia, en las últimas páginas del manual de iglesia, nuestras ancianas son ordenadas, pero deben seguir un protocolo. Una vez solamente, el protocolo es que se pase por la junta de iglesia, se pase por la junta de la asociación y de la junta de la iglesia, la junta de negocios o la junta en pleno, los miembros de la iglesia en pleno, todos estén de acuerdo con eso y finalmente por la asociación, y esta debe tener un permiso de la unión. La asociación tiene un permiso de la unión una sola vez en su vida para que de ahí en adelante sigan. Y las iglesias tienen un permiso una sola vez en su vida para que de ahí adelante, o sea que no hay que pedir permiso una y otra vez. Una vez uno de estos cargos, el número 3 que no había dicho es la del pastor. El pastor es ordenado una vez y para siempre. Y cuando uno de estos tres pierde la fe en el Señor y apostata o cae en un pecado, donde la iglesia toma las debidas formas de, ya sea por defraternización o alguna cosa así por el estilo, entonces pierde su ordenación y no la vuelve a recuperar a menos que se pase por el filtro de la administración de la asociación local. La administración debe estudiar el caso y hacer la decisión y estudiar el caso, los pros y los contras, reunirse con la iglesia a ver si esta es la gracia y como diríamos, el detalle que hace la excepción a la regla en el manual de la iglesia. Pero no lo puede hacer la iglesia ni el pastor sin el consentimiento de la administración de la asociación. Bien, Pastor Omar, creo que usted le pasó como a Esther, que para este tiempo ha llegado. Creo que este mensaje lo necesitábamos en este tiempo. Creo que nuestros diáconos y diaconisas, lo mismo que los pastores, hemos sido muy fortalecidos, muy nutridos con este seminario.
Gloria a Tanto así que Dios. le estoy pidiendo ya al pastor Alex que me conserve ese seminario para yo reunir mi equipo que no pudieron entrar porque no tienen Zoom y compartirlo un día de esto con ellos. Amén, amén, Así que gloria a le Dios. agradezco, sé que hemos sido fortalecidos y nuestras iglesias van a ser altamente bendecidas con el servicio que nuestros diáconos y diaconisas van a ofrecer a partir de ahora. Así que muchas Amén. gracias por habernos acompañado y por habernos traído este material tan valioso. Bueno, fue un placer estar con ustedes. Mi cariño y aprecio a ti, Pastor Melo, a mi querido hermano líder Ciro García, mi querido apreciado presidente, y también mi apreciado hermano Pastor Wilkin Rodríguez, que lo aprecio mucho, a él y su familia, y también a todos este grupo maravilloso de diáconos. Hace 35 años Dios me llamó para ser diácono y todavía lo soy. Yo soy diácono de mi iglesia. Cuando yo no tengo otra cosa que hacer, pastor, por ahí en un congreso, una cosa, pues yo en la iglesia, yo dije, bueno, yo soy diácono. Una vez nombrado diácono, diácono para siempre. No, no siempre yo estoy nombrado, o sea, pero estoy de servicio. Pero Estoy de siempre servicio y a esto la es orden. así. Eso es Así es. bueno. Mi mayor placer es darle la bienvenida a las personas en el frente de la iglesia, que la gente tenga un lindo trato. Así Muy es. bien. Pues gracias, Pastor Omar. Dios me le bendiga y que siempre pueda estar dando esos sabios consejos para la iglesia. Bien, ahora nosotros vamos a permitir a Figueroa para que distribuya